Hola, buenos días a todos los participantes en este primer Congreso Internacional de Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, que estamos celebrando físicamente en Guadalupe, pero virtualmente en todo el mundo, así que damos las buenas madrugadas en América o buenas noches, buenas tardes, perdón, en Asia, que sabemos que nos están siguiendo. Continuamos ahora con la sesión de historia segunda, la número 2, en la que vamos a tener la suerte de tener una ponencia inaugural a cargo de el profesor Esteban Mira Caballo, que es uno de los máximos especialistas en las relaciones históricas entre Extremadura y América, y creíamos que su presencia podía ser muy importante para servir de marco general para esa mesa que hemos titulado Extremadura como puente entre Europa e Iberoamérica. Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, como bien señaló mi compañero y director Cástor Díaz Barrado. Hemos tenido una modificación en el programa y después de hablar de la inmigración en el siglo XX, vamos a hablar en parte, no de inmigración, pero más bien de las relaciones anteriores en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX a través del trabajo de Esteban Mira. Esteban Mira, que es perfectamente conocido por la mayoría de interesados en América Latina, ha escrito numerosos libros, sobre todo referidos al tiempo de los primeros contactos entre los europeos y los americanos, especialmente los personajes extremeños como Pizarro, Hernán Cortés, Hernando de Soto, y es un reconocidísimo investigador a nivel mundial. Señalar solo alguna pequeña cuestión de tipo organizativa antes de dar paso al ponente. Es que durante la moderación, durante la ponencia, los que deseen hacer alguna pregunta pueden aprovechar a través del chat, los que nos están siguiendo a través del chat, que son la mayoría, a través de la pestaña pregunta pueden formular sus sugerencias, preguntas, comentarios a nuestro ponente. Y que también queremos recordar que para seguir estas ponencias deben estar ustedes inscritos en cada una de ellas, aunque bien, como bien algunos nos están viendo a través de YouTube, Facebook y otras redes sociales también nos pueden seguir. Y para finalizar, pues darles las gracias a todos los que han tenido a bien seguirnos en esto, nos están siguiendo ayer en la sesión más dedicada a las relaciones internacionales y hoy a las relaciones más puramente históricas. Y sin más, para no comer más tiempo a nuestro ponente, pues le damos la palabra a Esteban Mira Caballos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un verdadero placer estar aquí hoy con todos vosotros para hablar de historia, ¿no? Y sobre todo en un lugar tan emblemático como Guadalupe, tan vinculado a la expansión europea en América y muy particularmente, bueno, pues a los primeros años, ¿no? Ya sabemos que Cristóbal Colón estuvo por aquí cuando regresó de su primera travesía, bautizando a los primeros indios americanos aquí en esta villa, ¿no? Mi agradecimiento, por supuesto, a la Fundación Europea por darme esta oportunidad y también a mi compañero y amigo americanista como yo, el doctor Sigfrido Vázquez Cienfuegos, pues por haberme cursado esta invitación. Bueno, tengo pensado proyectaros un PowerPoint para hacer un poquito más dinámica esta exposición. No sé si le doy directamente. Vale, pero es que está... Vale, no ha entrado por el principio, lo estoy colocando yo. Vale. Simplemente quisiera empezar diciendo, antes de empezar a hablar de la aportación extremeña al Nuevo Mundo, lo que supuso la expansión ultramarina de Europa, ¿no? Que yo siempre digo, y lo digo lo mismo cuando doy mis charlas aquí en España, que cuando las doy en Santo Domingo, en Lima, en Panamá o en México, que fue una gesta y una tragedia a la vez, ¿no? Realmente las dos cosas, yo creo que hubo gesta, ¿no? Realmente esos conquistadores, por ese afán de conseguir honra y fortuna a toda costa,
se recorrieron miles de kilómetros cuadrados a lo largo y ancho del continente americano. Yo creo que hubo gesta. Precisamente ahora viniendo hacia Guadalupe, bueno, pues me parece un lugar extraordinariamente aislado. Me recordaba el viaje que hice desde Veracruz a México, bueno, que estuve como malo 2 días. Iba en microbús con unos cuantos mexicanos haciendo la ruta que recorrió Hernán Cortés, ¿no? Realmente yo creo que aquello fue una verdadera gesta en ese sentido. Y bueno, el otro día igualmente leyendo sobre, porque no solamente los conquistadores, también los marinos, leyendo sobre Tomás de la Raspuru, que como general de la Armada del Océano hizo 34 travesías, 34 veces llevó y trajo con seguridad las flotas de Indias, ¿no? Y eso como general, él había entrado como soldado del Tercio del Mar y, por tanto, pues más de 40 travesías. Verdaderamente sí que hubo gesta, ¿no? en esa expansión que llevaron a cabo un grupo pequeño de personas, ¿no? en prácticamente 20 o 30 años. Obviamente también tenemos que hablar de tragedia, ¿no? Hubo gesta y también hubo tragedia, ¿no? Porque el mundo amerindio desapareció en un santiamén entre el olor a pólvora de las humeantes bombardas, ¿no? Porque hubo también tragedia y es digno reconocerlo, ¿no? Estamos siempre en lo que Walter Mignolo llamó el encanto, el perenne encanto de la modernidad, ¿no? Que hacía que de alguna forma, pues en aras al progreso, digamos, disimuláramos esa barbarie originaria, ¿no? Pues efectivamente hubo una barbarie originaria sobre la cual se creó, pues, realmente lo que es la América mestiza que hoy conocemos, ¿no? Realmente yo creo que la historia debe servir para establecer puentes, no para tirarnos piedras, sino para establecer puentes y destacar lo que realmente nos une, ¿no? Lo que realmente nos une entre ambas orillas, que es mucho, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el objetivo del historiador, huir de posiciones tanto negro-legendarias como rosa-legendarias, porque obviamente la leyenda es lo contrario al trabajo que desarrolla un historiador, ¿no? Y realmente de esa destrucción después llegó la creación, ¿no? Hubo el binomio destrucción-creación, ha estado siempre presente a lo largo de la historia, ¿no? Y realmente, desde que Cristóbal Colón puso un pie en la isla de Guananí, allá por 1492, el mundo cambió. Los océanos dejaron de ser muros y se convirtieron en verdaderas vías de comunicación. Y en muy poco tiempo se produjo un trasiego bidireccional de mercancías, no solamente de mercancías y personas, también de ideas, ¿no? Que sentaron las bases de un mundo global, ¿no? Y como ya digo, sobre esa destrucción del mundo prehispánico se creó la América mestiza actual a la que todos admiramos, ¿no? O sea que realmente después de la destrucción vino la creación y no podemos olvidar tampoco la prosperidad virreinal. Quizás con cierta exageración, el padre Bernabé Cobo decía a principios del siglo XVII que América recibió más de lo que dio. Dice, metales preciosos a cambio de animales y de plantas de todo tipo que no existían. Puede que exagerara, pero es cierto que México no se convirtió en una ciudad más, se convirtió, como he escuchado decir en varias ocasiones al doctor Luceno Aldo, en la capital del imperio, ¿vale? O sea que México se convirtió de facto en la capital del imperio junto a la ciudad de los Reyes, ¿no? Otra de las grandes capitales de ese imperio. Y en cualquier caso, yo siempre digo cuando hablamos de estas cuestiones que no debe tratarse en clave nacional. Somos historiadores. Esto no se puede tratar en clave nacional, ni yo me puedo sentir ofendido, a lo mejor ni orgulloso tampoco, ¿no? De lo que hicieron otros hace 5 siglos, ¿no? Primero, porque ni siquiera podemos hablar estrictamente de España. Ellos conquistan América en nombre de la corona de Castilla, ¿no? Muy importante también, porque fue una empresa multinacional. Salen muchísimos portugueses, muchísimos italianos, bastantes alemanes, ocasionalmente, pues, franceses o incluso algunos africanos, ¿no? Empresa multinacional. En tercer lugar, porque contó con el apoyo decisivo de los aliados indígenas, sin los cuales
América nunca se hubiese conquistado. Cada vez nos damos más cuenta que la conquista fue de alguna forma un enfrentamiento entre indígenas en uno de los bandos, en el cual en uno de los bandos participaban el grupo de los conquistadores, ¿no? Y por último, un dato obvio, solamente se conquista el 20% del territorio americano, nada de la Patagonia, ni los 500.000 kilómetros cuadrados de los llanos venezolanos, ni las praderas americanas. O sea, hubo grandes vacíos que no se llegaron a conquistar. Por tanto, bueno, evidentemente, si hubo destrucción, bueno, en cualquier caso, en el 20% del territorio americano. ¿Quién destruyó el 80%? Probablemente, o a lo mejor, las nacientes repúblicas independientes a partir del siglo XIX. Y entrando con la aportación extremeña, bueno, pues hay que hablar, bueno, de esta historiografía tradicional que hablaba de Extremadura, la tierra donde nacían los dioses, ¿no? Hoy sabemos que estamos muy lejos de eso, ¿no? Realmente el aporte de Extremadura a la empresa americana fue muy importante en números relativos, ¿no? En cuanto a su población, un porcentaje altísimo, no tanto cuantitativo, ¿no? Pero no tanto por ser la tierra donde nacían los dioses, como, desgraciadamente, por varias circunstancias que han marcado la historia de Extremadura. Yo digo que la historia explica el presente, ¿no? Por eso es muy importante. A mis alumnos siempre les digo, bueno, que somos lo que somos y estamos donde estamos por un pasado concreto, ¿no? Dos aspectos que han marcado la historia de Extremadura, como es la existencia de una élite oligárquica que monopolizó la propiedad de la tierra. Fijaos, el otro día, hace un par de días, analizando con mis alumnos la lista de los máximos propietarios extremeños de tierra del siglo XIX, 19 de 20 vivían fuera de Extremadura. O sea, eso realmente pues era un hándicap realmente importante, ¿no? para el posible desarrollo de esta tierra. Y en segundo lugar, su carácter fronterizo, ¿no? Con el Reino de Portugal, que la convirtió en un escenario bélico de primer orden. Las grandes batallas de la monarquía no se libraban en lugares lejanos, ¿no? Sino muchas de ellas aquí en la propia Extremadura, porque muchas veces los enemigos de ella entraban a través de Portugal. Y por tanto, bueno, no voy a extenderme mucho en el tema de la emigración, pero evidentemente unas pequeñas líneas, de las que ya han hablado más extensamente los ponentes que me han precedido. Bueno, fijaos el dato, entre 1591 y principios del siglo XVIII, la población extremeña pasó de 450.000 habitantes a 241.000, casi una caída cercana al 50%. Y en el siglo XX perdió casi 1 millón de habitantes, ¿no? Probablemente es la tierra más emigrante de España y probablemente una de las tierras más emigrantes de toda Europa, ¿no? Por tanto, esto es lo que explica realmente pues lo que pasó, ¿no? Realmente cruzar el charco se convirtió en una alternativa plausible para muchas familias que no encontraban posibilidades de sobrevivir en su tierra natal. Y bueno, América estuvo presente en la mente de los extremeños desde muy pronto. Hay que tener en cuenta que ya hubo extremeños con Colón. 9 extremeños están documentados en la primera expedición colombina, 10 en la segunda, 6 en la tercera. O sea que América está desde muy pronto en la mente de esos extremeños, ¿no? Pronto se produjo un trasiego continuo de peruleros. Se llaman peruleros, bueno, como bien sabemos, porque el primer perulero fue Hernando Pizarro a Sevilla en 1534 y con tanto oro y plata de la captura del Inca, que necesitó varias carretas de bueyes para transportar esas mercancías, ¿no? De ahí se le quedó lo de perulero. Posteriormente se le llama perulero a todo el que comercia con América, incluso sin haber cruzado el charco. He visto personas en Zafra y personas en Sevilla que no está documentado su paso a América, pero que sí que comerciaban con América y se le llamaba peruleros, ¿no? Tantos peruleros que regresan ricos a Extremadura, y estoy pensando en Juan Ruiz, que monta una pequeña corte en Albuquerque, o en el Capitán Hernández en Montijo, Francisco Lizaur en Brozas, o Hernando Martel Mosquera en Zafra, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Estos son los que mantienen las espadas en alto durante varios siglos, ¿no? También las cartas que mandaban aquellos que triunfaban a sus familias de origen,
Conocemos esta, por ejemplo, que es muy significativa, son varias líneas, por eso me permito leerosla, que manda un segedano desde Tunja a su esposa y dice: deseada señora, tenga por bien de venirse a esta tierra, porque la fertilidad es tanta que jamás falta de comer, aunque el hombre no trabaje, y el que quiere venir y el que quiere trabajar, presto gana para volver a España con honra. Por amor de Dios, no lo dejéis de hacer, pues ya tengo yo de comer para todos. Esto es lo que mantiene las espadas en alto y este siempre es el referente. Lo mismo que pasa en la actualidad, ¿no? Que el referente siempre es del triunfador, ¿no? Del que consigue triunfar en Europa y salir de esa pobreza. Ese es el referente, no el que muere en un cayuco en medio del Mediterráneo o en medio del Atlántico, ¿no? Bueno, pues aquí ocurría exactamente igual. América se convirtió desde muy pronto en un horizonte onírico, en un mundo soñado donde la imaginación no tenía límites, desde las leyendas de Jauja al Dorado, pasando por las ciudades míticas de Cibola, de Quivira o de los Césares, ¿no? Por tanto, se convierte pronto en ese horizonte soñado, en ese mundo soñado. Y no solamente sueñan con encontrar el precioso, también ven América como una frontera de libertad, como una tierra de libertad, donde allí pueden hacer cosas que, y de hecho lo tenemos estudiado, que hacían los criollos, incluso los vaquianos, los peninsulares que habían llegado allí y estaban experimentados, que en España sería verdaderamente impensable, ¿no? Es una frontera de libertad, también se convierte en eso, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar los centenares, los miles que se quedaron en el camino. O sea, este éxito de estos peruleros, de estas personas que consiguen triunfar al otro lado del océano, no nos puede hacer olvidar los muchos que se quedaron en el camino y, de hecho, los océanos se convierten en verdaderos cementerios a lo largo de la Edad Moderna. Citaré algunos casos, hay algunos casos llamativos, como el de Juan Martín Moreno, vecino de los Santos de Maimona, que en 1612 redacta su testamento y dice que hace años que no tiene noticia de su hijo, que está en Indias, pero por si acaso algún día regresa, incluso él dice en el testamento que presume estar muerto, el hijo, pero por si regresa le deja todos los bienes. Curiosamente, 25 años después, todavía había un depositario en Los Santos de los bienes de Juan Martín Moreno, esperando el retorno de ese hijo, que seguramente nunca volvió porque murió prematuramente en ese sueño de esa aventura indiana. Tenemos otro caso, ¿no? El caso del segedano Miguel Vázquez, ¿no? Que es de una familia humildísima de Zafra, tan pobres que, bueno, lo mandan a América. El pobre muchacho, que se llamaba también, igual que su padre, Miguel Vázquez, se tiene que enrolar como grumete porque no tiene dinero para pagarse el pasaje y 4 años después, en un enfrentamiento con los corsarios, viniendo de Campeche, fallece en ese encontronazo, tenía 20 años, frustrando dramáticamente las expectativas vitales, no solamente del muchacho, sino también de sus desconsolados progenitores. No obstante, el padre, Miguel Vázquez, solicitó los 150 pesos de oro que se le debían de su salario como grumete y que, bueno, pudieron mitigar probablemente la escasez, la miseria durante unos meses, pero evidentemente no le iba a contar el desconsuelo por la pérdida de ese hijo muerto. Ya digo que la muerte a bordo pues, se convirtió en algo frecuente. Enfermar a bordo era tener todas las papeletas para que aquello acabase en un óbito, ¿no? Ellos tenían, había siempre a bordo, había algún cirujano, algún barbero, pero evidentemente no podían curar mucho más allá de alguna rotura de algún hueso o de alguna diarrea o cualquier enfermedad medianamente seria, evidentemente les costaba la vida, lo cosían en un serón, le echaban algún lastre, una botija o un bolaño, si sobraba algún bolaño de las lombardas, y unas palabritas del capellán y lo tiraban por la borda. Con respecto al embarque y la travesía, hay que decir, bueno, primero lo que suponía embarcarse en un pequeño cascarón en el siglo XVI o en el siglo XVII y, en segundo lugar, el coste económico.
coste económico que tenía no estaba al alcance de cualquiera. O sea, que los pobres de solemnidad ni siquiera tenían la oportunidad de marchar a India. O sea, para ir a India había que tener dinero, si no era impensable que te pudieses embarcar. Hay que tener en cuenta que la casa da la licencia, la casa de la contratación, pero el billete te lo tienes que pagar tú. Y, bueno, he hecho una traslación de maravedís a euros, siguiendo el patrón de un trabajo recientemente publicado por el economista Antonio Mendoza, que convierte los maravedís en 0,35 euros, y, bueno, costaba entre 2.600 y 20.000 euros el embarque a América. Bueno, es solamente una aproximación, pero para que nos hagamos una idea de lo que costaba ese embarque rumbo al Nuevo Mundo. El pasaje generaba varios documentos, genera la información que te pedía la Casa de la Contratación, la licencia de la Casa de la Contratación, el registro de embarque y después, por supuesto, tenías que tener la compra del pasaje. Información, licencia y registro están en el Archivo de Indias, la compra del pasaje están en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, porque como era caro, la gente lo formalizaba ante un notario, ¿no? Y esos pasajes están ahí localizados en el archivo, ya digo, notarial de Sevilla. Bueno, en general, pues a veces tenemos un documento, a veces dos y en muchos casos ninguno. ¿Qué pasaba con el que no podía pagarse el billete? Bueno, pues tenían solamente dos posibles opciones. O se embarcaban como grumete, como hizo Miguel Vázquez, o la otra opción era entrar a servir como criado a alguno de los pasajeros que se embarcase rumbo al continente americano. Podía firmar un contrato y estar 3, 4 o 5 años, comprometerse a servirle a cambio de que le pagase ese pasaje. Con respecto a las cifras de la emigración, bueno, tenemos localizados legalmente unos 14.000 emigrantes extremeños. Sin embargo, esta es la emigración legal. Yo, en un estudio en profundidad que he hecho de la migración de Zafra, cada vez que salía un sejedano legalmente registrado que hablaba de lo que se había encontrado allí y de a quién había conocido allí, citaba a 7 sejedanos que no aparecen registrados legalmente. Yo digo, no les llamo ilegales, sino alegales, que no hay registro, ni información, ni licencia, ¿no? Y que están en América. Probablemente las cifras de la inmigración alegal duplican la legal. Yo digo, bueno, pues probablemente estaríamos hablando en torno a 30.000 emigrantes aproximadamente, fundamentalmente en los siglos XVI y XVII. Y bueno, y vamos a entrar a hacer un pequeño repaso por los conquistadores extremeños. No me puedo entretener mucho porque, bueno, de cada uno de estos conquistadores, bueno, pues yo he escrito cientos de trabajos, decenas de trabajos y varios libros sobre ellos. A mí me gusta empezar siempre, por lo menos dar unas palabras sobre Nicolás d'Obando, que es el primer gobernador de las Indias, que realmente un estadista, un personaje fundamental y que normalmente se obvia un poco bajo la sombra de esos otros grandes personajes como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, ¿no? Pero realmente Obando llega a la Española cuando incluso la corona se plantea hasta abandonarlas, ¿no? Por la falta de rentabilidad, ¿no? Y él consigue rentabilizar la economía de la Española, ¿no? Cambiando un poco el rumbo de los acontecimientos. Y dicho sea de paso, fue el introductor de la encomienda, fue él que era encomendero mayor de la Orden de Alcántara, y él en 1505 deja de repartir indios a secas y empieza a repartir indios en régimen de encomienda, ¿no? Él fue el que introduce esa institución que tan larga trayectoria, en lo negativo y sobre todo en lo positivo y sobre todo en lo negativo, esa institución para la historia posterior de la colonia. Bueno, de Hernán Cortés no me voy a entretener mucho, después haré mejor una valoración global de la conquista. Bueno, pues ese gran personaje del que en breve, concretamente el 14 de abril, publico mi nueva biografía, una biografía para el siglo XXI, ¿no? En la que he tratado de presentar a un personaje acorde a nuestro tiempo, ¿no? Un personaje, digamos, hecho con una metodología del siglo XXI y tratando de dar respuesta a una persona de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, saldrá en breve. Si alguien después tiene alguna pregunta posterior a la ponencia, pues podemos hablar de Hernán Cortés o de Francisco Pizarro, conquistador del Incario, Vasco Núñez de Balboa, el que descubre el océano Pacífico americano para los europeos,
Francisco de Orellana, que como bien sabido recorre el río Amazonas, Hernando de Soto, el gran Hernando de Soto, el que yo le llamo conquistador de las tres Américas, ¿no? Probablemente el conquistador que más territorio anduvo por el continente americano, Pedro de Valdivia, en Chile. A mí me gusta destacar también no solamente los conquistadores, sino esas otras cosas que han quedado un poco soslayadas por estos grandes prohombres, ¿no? Los cronistas, hay numerosos cronistas extremeños. A mí me gusta destacar especialmente Gaspar de Carvajal y sobre todo al gran Pedro Cieza de León, sin el cual nunca tendríamos una visión completa de lo que fue la conquista. Y cómo no, destacar también a los juristas, ¿no? Esos juristas, precisamente Gregorio López, natural de aquí, de Guadalupe, o Juan Dobando, presidente del Consejo de Indias, que dejaron una labor legislativa realmente importante. Y lo que sí me gustaría hacer es una valoración global de la conquista, ¿vale? Vamos a hacer una valoración global de la conquista, que yo creo que es un poco más interesante que tratar personalmente a cada uno de esos conquistadores. Quiero empezar diciendo una cosa que no sé si a algunos les parecerá una obviedad, ¿no? Pero este es el mundo que conquista Hernán Cortés. A veces, sobre todo en círculos no académicos, existe la tendencia a creer que se conquistan jefaturas, tribus, bandas. No, esto era Tenochtitlán, un auténtico estado, una ciudad que tenía no menos de 150.000 habitantes. Era, bueno, no sé si la más grande, pero era la cuarta ciudad más grande del mundo, después de Pekín, Constantinopla y Bagdad. O sea, era la cuarta ciudad más grande del mundo. La ciudad más grande de España en esos momentos era Sevilla, que apenas superaba los 70.000 habitantes, ¿no? Por tanto, esto es lo que conquista Hernán Cortés, un estado con su emperador, con su código penal, con sus instituciones educativas, con sus gremios artesanales. Esto es lo que conquista. Yo creo que conviene insistir en ello. Si algo le llamó a los mexicas, cuando llegan los españoles, era lo mal que olían, porque ellos venían, bueno, pues en campaña, sin un aseo adecuado, porque no tenían los medios, y Tenochtitlán era una ciudad pulcra, muy refinada, y una ciudad donde tenían baños públicos y muy aseada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que conquista Hernán Cortés. Bueno, este es el Tahuantinsuyo, ¿no? Con esa capital, Cusco, que en quechua significaba ombligo, el ombligo del mundo, porque ellos se creían el ombligo del mundo, y los 4 caminos que iban a los 4 suyos confluían en Cusco y se cruzaban en el Coricancha, una cosa así como el Vaticano para los incas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que conquistan estos conquistadores, ¿no? Verdaderos estados es lo que conquistan, evidentemente, y también jefaturas y también tribus y bandas armónicas, ¿no? Y la pregunta un poco del millón, bueno, ¿cómo 2 puñados de hombres conquistaron el imperio mexica y el inca, ¿no? Eso es un poco, bueno, lo que tratamos todos de explicarnos. Bueno, yo siempre digo que fue un enfrentamiento desigual. Ahora entendemos, bueno, que no eran tan desiguales porque los otros eran muchos, porque las armas de los españoles realmente fue un enfrentamiento desigual. Había una superioridad técnica y táctica. Ahora se tiende a decir, bueno, no, pues las escopetas no eran eficaces porque había poca pólvora, eran pocas escopetas, eran pocas lombardas. El efecto psicológico que tuvieron esas armas fue verdaderamente brutal. Había una diferencia, una superioridad técnica evidente. No solamente las armas, los aceros toledanos y la pólvora, también el caballo. El caballo era como el tanque de la época. Los naturales no tenían posibilidades de resistirse a la caballería de los conquistadores, ¿no? Que había perdido preponderancia en Europa, pero que mantuvo su edad de oro durante la conquista de América. Pero sobre todo había una superioridad táctica, ¿vale? No solamente técnica, también táctica, una superioridad táctica evidente. El más mediocre de los estrategas españoles tenía muchísima más capacidad que el más brillante de los estrategas mexicas o incas, ¿no? Uno ve las tácticas de combate y se asombra reiteradamente de los errores, un error detrás de otro, ¿no? O sea, realmente
había una desigualdad táctica de unos españoles que estaban curtidos en las guerras de Europa, algunos de ellos, no todos, y que se habían curtido durante 7 siglos en la Reconquista. Por tanto, yo creo que había una superioridad técnica y táctica, y muy importante, una superioridad psicológica. Yo creo muy importante también. Decía Gerard Chalian que en la edad moderna, cuando las armas no están totalmente desarrolladas, lo que más decide, aparte de la genialidad del líder, es la moral de los combatientes. Y los españoles estaban convencidos, estaban persuadidos de que luchaban por una causa justa. Pues de eso se encargaba Hernán Cortés y se encargaban los adelantados y los conquistadores de levantar esa moral de las huestes, diciéndoles o convenciéndolos de que luchaban por Dios y por su majestad. Por tanto, veían aquello, ellos lo veían en su visión como una batalla justa y, por tanto, bendecida por Dios, ¿no? Contaban con el apoyo de Dios, ¿no? En cambio, los naturales tardaron muy poco tiempo en perder la confianza en sus dioses y en sus jefes, ¿no? Y, por tanto, esa desmoralización yo creo que fue realmente también un componente muy importante para consumar esa derrota, ¿no? Y las causas de esa rápida derrota, bueno, yo creo que tardaron demasiado tiempo en reaccionar, en superar la parálisis inicial. Moctezuma, en concreto, le dejó demasiado tiempo a Hernán Cortés, ¿no? Solamente si desde un primer momento le hubiese plantado cara, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. Las enfermedades, no podemos entrar en eso ahora, pero las enfermedades diezmaron realmente a las poblaciones aborígenes. Cuando Hernán Cortés entra en Tenochtitlán, están la mitad de los combatientes por los suelos con calenturas debido a la viruela, ¿no? Y finalmente, la falta de una conciencia de clase. No existía una conciencia de clase, no existía una conciencia de indianidad, ni existía ni podía haberla, ¿no? Porque realmente América era un mundo absolutamente diverso, ¿no? Bueno, y clave, por supuesto, las alianzas indígenas, ¿no? Realmente, sin el concurso de esas tribus, en el caso de los mexicas, pues los tlaxcaltecas, los huejotcingos, sin el concurso de esas tribus, los totonacas, esas tribus aliadas, hubiera sido impensable conquistar esos imperios, ¿no? Y en el caso del Perú, pues los cañaris, los chachapoyas, una serie de tribus que también, los chancas, que también apoyan al conquistador, ¿no? Y que de alguna forma lo ven como libertadores de la tiranía ejercida por el imperio dominante, ¿no? Y cuando se quieren dar cuenta, cuando se quieren dar cuenta que el remedio es peor que la enfermedad, es demasiado tarde, ¿no? Obviamente, ¿no? Y bueno, y para ir concluyendo y no extenderme demasiado y dar tiempo a las preguntas, si las hay, de los oyentes, bueno, pues la conquista de América se inserta dentro de un proceso expansivo de Occidente, iniciado en la antigüedad y culminado en el imperialismo contemporáneo. Realmente todo ser vivo, y en particular el humano, tiende a colonizar nuevos espacios, ¿no? Por tanto, esto de la conquista de América y de la expansión ultramarina, pues es un capítulo más en la historia universal, donde el más fuerte siempre se impuso sobre el más débil, ¿no? Y esto es así, ¿no? Y lo mismo que los españoles acaban con la población taína de las Antillas en apenas 40 años, los caribes estaban cometiendo estragos ya sobre esa población. Probablemente si no lo hacen los españoles, lo mismo los caribes lo hubieran hecho también en unas cuantas décadas, ¿no? O lo mismo que los taínos acabaron con los ciboneyes, ¿no? O con otros, digamos, nativos más arcaicos que quedaron prácticamente reducidos a zonas muy, muy pequeñas, ¿no? ¿Hubo gesta? Pues yo creo que sí. La conquista, yo digo, siempre hablo de la tragedia, hablaremos ahora también de la gesta. Hubo gesta, ¿no? En el sentido que un puñado de españoles, en un ansia ciega por conseguir honra y fortuna, pues exploró y conquistó varios miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Realmente hay que estar allí, hay que recorrerse esas rutas para darse cuenta de la machada, ¿no? Realmente sí que hubo gesta, ¿no? Yo ya digo, cuando hice la ruta de Veracruz a México, con quebradas, con subidas, con el Popocatépetl, con el Orizábal, realmente se da uno cuenta de la gesta que hicieron
esos conquistadores, ¿no? Sin embargo, y yo siempre lo digo, insisto, no nos podemos quedar ahí. También hubo tragedia, una lamentable tragedia. Desapareció, para ellos fue un verdadero drama, como si de una invasión extraterrestre se tratara, en la cual perecieron gran parte de la población por esas enfermedades, como si llegan ahora unos extraterrestres y nos contagian enfermedades interestelares y muere el 90% de la población humana, ¿no? Para ellos fue un verdadero drama, incluso para los aliados de los españoles, ¿no? Que fueron en gran parte los artífices de esa victoria. Pero cuando se quisieron dar cuenta de lo que se le venía encima, era demasiado tarde y su mundo desapareció en un verdadero santiamén, ¿no? Pero claro, cuando yo hablo esto de a veces las leyendas negras, que no está en niveles académicos, pero sí a pie de calle, que hablan de genocidios, ¿se les puede criminalizar por ello? Bueno, pues obviamente nosotros que somos historiadores no se les puede criminalizar por comportarse como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador. Ellos se comportaron pues como era su obligación comportarse, porque nadie esperaba de ellos otra cosa, nadie esperaba que fueran ellos por América impartiendo los derechos humanos, ¿no? Pues no se les puede criminalizar. Ellos hicieron pues lo que hacía un guerrero del siglo XVI, ¿no? Yo no oculto el drama, no oculto la tragedia, pero lo entiendo en su contexto, verdaderamente en su contexto histórico. Y para mí lo más importante es trazar puentes. Somos historiadores y la historia, como dije al principio, debe servir para trazar esos puentes, ¿no? Somos profesionales. Yo por eso, cuando hablamos de leyenda negra, yo siempre digo que ya no existe. No existe. Puede existir algo a pie de calle, pero en medios académicos no. Nos juntamos continuamente con ponentes, con profesores mexicanos, peruanos, alemanes, franceses, portugueses, y no tenemos gran problema en llegar a consensos y en llegar a acuerdos sobre lo que fue aquello, ¿no? Realmente, entre nosotros, pues no hay grandes problemas porque somos historiadores, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Para huir de las leyendas, de los extremos y para contar la historia, que suele moverse siempre en tonos grises, ¿no? Ni en blanco ni en negro, ¿no? En tonos más o menos grises. Y ya digo, para eso estamos nosotros, para trazar esos puentes, ¿no? Y yo siempre digo que lo que tenemos que destacar es lo que nos une, ¿no? Esos vínculos con América, primero de la sangre, ¿no? Porque América es fruto de ese sol europeo, africano y americano, ¿no? Por tanto, ese es el vínculo que tenemos que destacar. La cultura, 400 millones de hispanohablantes. Yo que más o menos puedo leer en inglés, pero no lo hablo, me encanta pasearme por América y poder entenderme con cualquier persona en cualquier punto del continente americano, ¿no? Con esos 400 millones de hispanohablantes, ¿no? Por tanto, yo creo que esos son los puntos que debemos destacar y esos son los puentes que debemos trazar. En Extremadura hay instituciones que fomentan esos puentes. En primer lugar, la Fundación Europea de Ayuste, que nos acoge en este congreso, ¿no? Y que hace una gran labor, digamos, en ese sentido, pero aquí en Extremadura también hay instituciones privadas que también lo hacen, ¿no? Yo colaboro y me gusta mucho la labor que hace la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que es una de las fundaciones más antiguas de España, fundada por Hernando Pizarro en el siglo XVI con el dinero traído del continente americano. Bueno, pues 5 siglos después, gran parte de las rentas que generan las tierras que compró Hernando Pizarro se invierten en proyectos culturales y científicos en Perú. De alguna forma, la Fundación Obra Pía, yo creo que con ese espíritu devuelve un poco la deuda histórica que tiene contraída con Perú, invirtiendo esas rentas en, ya digo, en proyectos de investigación que se hacen en Perú, colabora con varias universidades, publican numerosos libros al año, investigaciones paleontológicas que se están desarrollando allí en Perú. Esa es la vocación de la Fundación y yo creo que es muy importante ese puente que traza, ¿no? Y también tengo el honor de pertenecer como socio de honor a la Asociación de Amigos de Bradenton, de Barcarrota, que es la vertiente española de otra asociación de Bradenton, fundada en 1962 en la Florida, ¿no? Y que mantiene contactos permanentes, ¿no? Y los chavales extremeños
se intercambian anualmente con chavales de Bradenton, bueno, y enriqueciéndonos a todos, ¿no? Hasta el punto que cuando los caballeros de Bradenton vienen a Barcarrota, los intérpretes, lo que nos hacen entendernos entre nosotros y ellos, son los chavales barcarroteños. Fíjate, un pueblo pequeñito de Extremadura, donde muchos de sus chavales son bilingües, precisamente por este puente que traza esta asociación de amigos de Bradenton con la asociación de caballeros de Bradenton de allí, de la Florida, ¿no? Y por tanto yo digo, me quiero quedar con esto, y estos son los puentes que debemos trazar los historiadores, los vínculos que nos une con el continente americano. Y bueno, con esto acabo. Muchas gracias. Muy interesante, Esteban, tu ponencia. Realmente ha sido una síntesis genial de estas relaciones primeras de Extremadura con América, y desde luego ha sido muy didáctica y esclarecedora. Aunque vamos un poco pasado de tiempo, creo que merece la pena que dediquemos estos últimos minutos al debate. Tenemos varias preguntas que nos han llegado vía chat, y voy a empezar por la primera, que nos ha llegado de parte de Miguel Ángel Martí Ramos, y que dice: ha señalado que la conquista no debe tratarse en clave nacional. Hoy en día vivimos un populismo colonialista que provoca división en base a una historia que se mira de manera sesgada e intencionada, con ojos y valores actuales, ignorando el esfuerzo realizado para unir a ciudadanos de ambos lados del océano. Las redes sociales quizá tienen mucha culpa de esto, por su simplicidad, banalidad y capacidad de enlace. ¿Cómo luchar contra esto? ¿No debería quizá trasladarse más la historia también a las redes sociales? Es una pregunta al menos muy interesante. Esteban, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con el señor, con esa pregunta. Miguel Ángel. Y de hecho, bueno, pues los que me conocen saben que yo una de las cosas que hago es lanzarme al barro y estar en las redes sociales, digamos, como historiador predicando historia en esas redes. Yo pienso, y lo he puesto por escrito en varios trabajos, que los historiadores hemos hecho dejación de responsabilidad. Nos hemos centrado en nuestro despacho, yo también, en nuestro despacho, en nuestros archivos, en nuestra biblioteca, en nuestras investigaciones, y al final, en muchos casos, es un diálogo entre nosotros, ¿no? Entre los propios historiadores, que no trascendemos a la sociedad. Yo creo que parte de culpa, no tendremos toda la culpa, parte de culpa la tendrá la propia sociedad, ¿no? En esta sociedad de la información, donde todo fluye, donde hay una sobreinformación por parte para toda la sociedad, ¿no? Sin embargo, algo hemos hecho mal nosotros. Yo creo que el historiador debe recuperar el espacio que nos corresponde. Debemos recuperar el espacio de la divulgación. Y yo creo que no solamente hay que investigar, tenemos muchos libros muy buenos en las universidades que no se conocen, que no llegan, no de la conquista de América que de la guerra civil. Muchísimos libros muy buenos donde se explica muy bien la guerra, pero después llega cualquier tertuliano, cualquier periodista, cualquier aficionado, suelta la primera, y eso es lo que realmente impacta, no lo que tenemos que decir los propios historiadores. Por tanto, yo creo que es una obligación nuestra salir a la calle y divulgar nuestra historia, divulgar nosotros desde el conocimiento, desde la investigación. Esa es nuestra obligación, y yo creo que es una tarea que tenemos por delante, ¿no? Si queremos, además, que la historia sobreviva, porque la historia solamente puede sobrevivir si presta un servicio a la sociedad, ¿vale? Ese es el componente social de la historia, sin el cual nos quedaremos como anticuallas, terminaremos por desaparecer los investigadores. Gracias, Esteban. Estoy totalmente de acuerdo contigo, secundo tus palabras. Sabes que, bueno, una de las razones que estemos hoy aquí es precisamente, o incluso que estés tú hoy aquí, es esa, nuestra intención de entrar en el debate público y tratar de explicar, de dar a conocer qué parte de ese pasado nos explica a nosotros como sociedad hoy día. Bueno, te hago otra pregunta, en este caso de Jorge Olmos. Buenos días, felicitaciones por su gran exposición. Quisiera preguntarle cómo se produjo el pacto entre españoles y naturales de India. O la otra pregunta también es cómo se desarrollaron esas relaciones que dieron la capacidad para vencer a los grandes imperios. Muchas gracias y un saludo. Pues
sé si he entendido bien la pregunta. ¿Cómo se produjo, cómo se produjo el proceso para conquistar tan rápidamente esos imperios? Bueno, yo creo que más o menos intentaré sintetizar. Yo creo que básicamente un conglomerado de causas, pero básicamente se resumen en una, y es la gran diferencia entre esas civilizaciones y las europeas. A fin de cuentas, la civilización mexica o la inca eran altísimas civilizaciones, en el caso de los incas incluso con una tradición civilizatoria de 2000 años, ¿no? O sea que realmente eran grandes civilizaciones, pero estaban en un estadio similar a las grandes civilizaciones europeas de la antigüedad, probablemente equiparables a Egipto, a Mesopotamia, a Persia, esas grandes civilizaciones. Por lo tanto, ahí había una diferencia fundamental y, por tanto, yo creo que todo es el efecto sorpresa, todo eso jugó de manera, digamos, letal para las grandes civilizaciones americanas, que bueno, que cuando se quisieron dar cuenta, probablemente, yo creo que si lo hubieran pensado un poco mejor o si hubieran previsto las consecuencias, todas esas aliados de los hispanos durante los años de la conquista, probablemente no lo hubieran hecho, ¿no? Porque realmente después la que se les vino encima fue la que se les vino encima, ¿no? Que fue la desaparición de su mundo, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, pues la rapidez, la sorpresa y la parálisis inicial, yo creo que jugaron todos un conjunto digamos, de ideas para que al final se consumara esa conquista, cayendo grandes imperios en muy pocos años. Hay que tener en cuenta que tanto el azteca como el inca caen en prácticamente 2 años, ¿no? Un periodo extremadamente corto. Muchas gracias, Esteban. Tenemos aquí un par de preguntas, más bien reflexiones, y que son bastante polémicas. Por lo tanto, lo dejo en tus manos si lo que consideres oportuno. Una de ellas es cuál es tu opinión al respecto de las declaraciones que tuvo el presidente de México hace, creo que ya 1 año, quizá un poco más. Sí. Creo que hemos hablado nosotros acerca de esto varias veces. ¿Y cuál es tu opinión al respecto de esa opinión política que nosotros sabemos que en el mundo académico no es compartida? Pero bueno, ¿no? Si quieres hacer algún comentario al respecto. Sí, lo quiero comentar, porque además cuando las declaraciones de AMLO, precisamente me pilló en Veracruz, en un congreso en Veracruz, que nos iban a financiar y además tuvimos problemas porque nos retiraron la financiación finalmente y nos acogió la Universidad Cristóbal Colón de manera un poco precipitada, ¿no? O sea, nos cogió allí. Y recuerdo perfectamente que había historiadores, bueno, estaba Christian Diverger, que era francés, había muchos colegas mexicanos, había colegas españoles, algunos europeos, algún alemán, y bueno, y realmente los propios mexicanos sintieron vergüenza de las palabras de su presidente, ¿no? Realmente son, digamos, cuestiones políticas que están salidas de tono y que no vienen a cuento. Evidentemente, no vamos a pedir perdón. La historia no está para pedir perdones. La historia está para conocerla, explicarla, hacernos una idea de por qué somos lo que somos y por qué hemos llegado hasta aquí e intentar crear un mundo mejor. Esa es la historia. Pero evidentemente ni yo ni ningún español del siglo XXI va a pedir perdón por lo que hicieron otros en el siglo XVI. Ni yo le voy a pedir que me pidan perdón a los tunecinos por la invasión cartaginesa de la península ibérica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la historia no está para eso. Y cada vez que se introduce la política, bueno, pues se fastidia todo, ¿no? Y además con el agravante de que llega mucho más lejos de lo que llegan las voces de los profesionales de la historia. Ese es el gran problema, ¿no? Como recientemente, hace unos días, cuando el grupo Vox ha pedido, pues también, no sé qué cosa, de rehabilitar la figura de Cortés y que se celebre. Bueno, yo creo que Hernán Cortés no necesita ni el ensalzamiento ni el reproche de los otros, ¿no? Porque ahí está su figura, ¿no? Y lo que yo siempre digo, que nosotros pasaremos, pero él quedará. Y de hecho, 5 siglos después, seguimos hablando de ellos, ¿no? Y por último, solamente decir que creo que la historia debería quedar en manos de los historiadores, porque entre nosotros no hay ningún problema. Y una vez que quede en manos nuestras, intentar trasladar nuestras ideas al gran público. Y esa sería la idea, y no la de estos políticos que lo que quieren es hacer un uso político de la historia. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Como sabes, comparto tu opinión. En otras cosas, en esto casualmente las preguntas están llegando sobre cuestiones que estamos más o menos de acuerdo.
en otras no tanto, pero bueno, hemos tenido suerte y nos vamos a discutir en directo. Bueno, nos han llegado un par de preguntas que son más reflexiones y que escapan un poco del tema exacto. Bueno, una de ellas, que ha sido de Julián Melero Armiñanzas, básicamente pregunta al respecto sobre lo mismo, sobre la leyenda negra. Y yo creo que está implícita ya la respuesta en las preguntas anteriores. Y también Junior, que felicita a Esteban Mira, pues hace una pregunta que yo creo que ya, dado el tiempo que hay, es demasiado extenso, pero bueno, que quiero que si el profesor Esteban Mira quiere comentarlo, aunque ya va totalmente fuera del tema, nos pregunta sobre su opinión al respecto de la lucha en América contra las multinacionales en la explotación de los países de América Latina. Yo creo que planteando un paralelismo histórico que quizás solo eso ya daría para una tesis doctoral. Bueno, yo quizás la más cercana a mí, ya creo que se ha respondido, lo de la leyenda negra. Bueno, lo hemos hablado nosotros también otras veces, la leyenda negra históricamente partió de otros países para atacar, digamos, a la potencia hegemónica que era España en esos momentos, o el Imperio Habsburgo. Sin embargo, la leyenda negra actual no parte de terceros países, España ya no es una potencia hegemónica, sino que parte de los propios españoles, ¿no? Parte de la propia España, y yo creo que está generada ficticiamente por los españoles porque, como ya digo, no existe leyenda negra en la actualidad. No existe leyenda negra en la actualidad, por lo menos en medios académicos. Hay grandes cátedras de hispanismo en todas las universidades de Europa y en casi todas las universidades de Estados Unidos. O sea, ¿cuántas cátedras de historia de los Estados Unidos hay en España? Bueno, pues en Estados Unidos hay en casi todas las universidades una cátedra de historia de España, ¿no? Por tanto, yo no creo que exista la leyenda negra, digamos, a estos niveles. Y de alguna forma, yo creo que la leyenda negra parte pues de ese victimismo que tenemos los propios españoles, y yo creo que ya es hora de superarlo, ¿no? Y además nos hace mucho daño la leyenda negra actualmente, porque evita toda crítica. O sea, todo ahora lo que se critique contra la historia de España o contra su imperio es obra de la leyenda negra, ¿no? Este es que es un negro legendario. O sea, eso que hace matar la crítica. Si matamos la crítica, pues realmente estamos empobreciéndonos, ¿no? Que es algo que realmente no nos interesa. Muchísimas gracias, Esteban. Pues después de este debate y de esta magnífica exposición por parte de Esteban Mira Caballo, tenemos una pequeñísima pausa para pasar ya a la sesión de los comunicantes, que comenzará en breves instantes. Muchísimas gracias.